enlace de lo que ya venimos hablando, que es la justicia en línea, un conversatorio que es realmente de lujo. Y con un tema a tratar, que es un tema totalmente innovador, y si ahora, en estos precisos momentos y en esta época, nosotros no hacemos la apuesta al tema del que vamos a tratar, creo que no nos va a ir bien como sociedad. Bueno, vamos a hablar sobre un tema súper interesante, que es el de la justicia restaurativa, y con unos lineamientos generales de justicia restaurativa, y también aplicado o llevado eso a lo que es la justicia juvenil. Y para hacerlo, vamos a contar, o contamos en esta oportunidad, con gente muy generosa, que no solo hay un comprovinciano nuestro que está trabajando y que trabaja con mucho compromiso en el tema, sino también con algunas personas que también con mucha generosidad han decidido sumarse al espacio. Y cuando yo les digo con mucha generosidad, es mentira, porque después le estamos debiendo las empanadas, ya me han dicho. O sea, no es tan gratis, es semi gratis, con semi gratuidad, pero bueno, dentro de las personas que nos van a acompañar hoy está Marta Pascual. Marta es la presidenta de la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia, es juez penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, es docente universitaria y tutora en cursos de justicia juvenil con enfoque restaurativo de la Universidad de Ginebra y Tierra de Hombres. Y Marta realmente, además de ocupar de la manera que lo hace la presidencia de tan importante institución, le puedo decir que es una de las mujeres argentinas, por no decirle la demás, porque no se ofenda a cualquiera, pero es el que más trabaja y de mayor compromiso con el tema. Realmente Marta es una verdadera pionera en lo que tiene que ver con la justicia restaurativa. Tenemos también dentro de nuestro grupo de expertos que se suman en el día de hoy, lo tenemos a Iván Navarro Papic. Iván es experto en justicia restaurativa, en el programa de justicia restaurativa y paz social de la Universidad Católica de Chile. Él es docente, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, donde cursa sus estudios de doctorado. Ha sido asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile y en reformas judiciales y gestión colaborativa de conflictos. Tenemos a un compañero nuestro, un comprovinciano, que es a Federico Moikens, que él es juez penal juvenil, juez penal de niñas y adolescentes, y se encuentra en la cátedra, da cátedras de ejecución de sentencia y régimen penal juvenil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, y les puedo decir que lo que es la justicia restaurativa en Tucumán mucho tiene que ver, o mucho ha venido de la mano de Federico, que le puso toda la energía y toda la garra para que el tema se instale como primera medida. Y ahora ya no solo que se instale, sino que ahora estamos creciendo y con un montón de proyectos y de sueños para llevarlo adelante. Y bueno, y por último lo tenemos a Nacho, a Ignacio Mayoral. Él es profesor adjunto de Derecho Penal y Mediación de la Universidad Internacional de Valencia, es profesor del Certificado de Estudios Avanzados de Justicia Juvenil de la Universidad de Ginebra, Tierra de Hombres, y es experto asociado de la ILANUD. Pero independientemente de todo, del currículum que pueda leer con relación a cada uno de ellos, un poco lo que veníamos hablando, la justicia restaurativa implica un cambio de cabeza, implica un cambio de chip. Y nosotros que estamos en toda la Argentina en procesos, en cambios que son de regímenes y de procedimientos en prácticamente en toda la Argentina, me parece que no podemos dejar afuera lo que tiene que ver con la justicia restaurativa. Implica un cambio de cabeza. Y como les decía recién a nuestros compañeros, a nuestros expertos en la materia,
realmente no nos podemos quedar afuera. Como poderes judiciales no nos podemos quedar afuera. No podemos dejar de dar esta pelea de salirnos o ver el conflicto desde otra manera, salirnos de ese lugar. Solamente de la aplicación de penas lisas y llanas. Nosotros desde la asociación hemos tenido ya experiencias absolutamente exitosas, pero me parece que en esto no tenemos que bajar los brazos, lo mejor está por venir. Realmente les agradecemos porque son un equipo de lujo. Gracias por estar con nosotros, gracias Fede por permitirlo. Y bueno, arranquemos con la primera parte. Va a hacer uso de la palabra Marta, porque en esta asociación de magistrados les quiero decir que, bueno, que solo es machista porque a mí me dicen machi. Pero todo lo demás es feminismo puro. Así que bueno, Marta, sos la primera, vas a abrir con esto y muy agradecida que puedas acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Machi. Un gusto con todos estos compañeros realmente tan cálidos y además tan profundos porque son todos académicos y trabajadores con mucho prestigio. Así que realmente es un gusto. Y a mí, Machi, y a todos los que nos están escuchando, me dieron el primer lugar y tengo que hacer un encuadre para aquellos que no saben muy bien qué es la justicia restaurativa o por qué la justicia restaurativa. Como yo soy muy dispersa, traje un PowerPoint que voy a compartir con ustedes para poder orientarme, porque me encanta contar las experiencias, ver cómo los jóvenes salen adelante a partir de las prácticas restaurativas y cómo no les va muy bien a partir de los sistemas tradicionales. Entonces, ¿por qué hablamos de justicia restaurativa? Porque la justicia retributiva o la justicia común ha mostrado su fracaso desde todas las ópticas, desde la sociedad, y aún una sociedad que no entiende y que una de las cuestiones que hoy más están reclamando es seguridad. Todas las prácticas o todas las doctrinas, como puede ser de mano dura o tolerancia cero, han mostrado su inoperancia. Y además yo le digo a toda la gente de Tucumán que me encanta estar acá y qué bueno estaríamos esto compartiéndolo en un ambiente y comiendo unas empanadas, que cuando uno habla a la sociedad o a la comunidad, un presupuesto es como una pizza. Si uno agarra la porción de la pizza más grande y se la da a seguridad, como nos piden hoy los intendentes o desde algunos poderes, a construir más cárceles, le estamos quitando a educación, a desarrollo social, a salud. Y además ha mostrado ya lo que es la inoperancia de este sistema. ¿Por qué? Porque cuando un joven o un adulto va a entrar en el delito, no piensa en la pena, sino que tiene que ver una multiplicidad de factores. Y acá hay un primer tema, Machi, y a todos la gente que nos está viendo, que es importante, que también necesitamos encuestas y estudios serios para ver qué pasa con el delito, de dónde proviene y hacer una comparación entre el encierro y la práctica restaurativa, que no es tener las puertas giratorias de los juzgados, no es abolicionismo, sino que es, como dice Howard Sears, que es un gran experto que tiene un libro chiquito sobre la justicia restaurativa, cambiar los lentes. Cuando nosotros empezamos a usar graduación muy baja y con el tiempo nos damos cuenta, o bueno, vaya ahora con la pandemia, que tenemos que cambiar los lentes o el enfoque. Es decir, la justicia retributiva, hoy estoy un poco trabada, nos habla de los altos porcentajes de reincidencia, de los bajos, dice que las cárceles serán sanas y limpias y para rehabilitación. Cuando nosotros miramos los índices de reincidencia nos damos cuenta que esto no es cierto. La víctima no queda conforme ni bien parada, ni se siente partícipe, ni que alguien la ha acompañado a partir de la conmoción que le ha causado su hecho, sea simplemente, como hablaba el otro día con una señora, que le arrebataron el bolso y la arrastraron, y que quedan con un pánico y sin ganas de salir y nadie se ocupó de ella en esta situación. Es decir,
saber, partimos de una base, no hay una patología o una enfermedad por la cual un chico nace delincuente. Entonces, vayamos a ver cuáles son las causas y trabajemos por ahí. Es decir, no se sabe cuáles son las causas raíz del hecho delictiva, ni la justicia retributiva trabaja en esta reconstrucción social. Bueno, a mí me gusta que tuvieron la suerte de tener el año pasado a Ivo Herzen, dar esta definición, es un maestro, ¿no? En Europa es reconocidísimo, que la justicia restaurativa propone un sistema de justicia penal, no es que dejamos de lado y cambiamos totalmente, y después le voy a contar corto, que esto no es un nuevo modelo que surgió a partir de la academia, esto tiene raíces ancestrales de sistemas que mostraron que tuvieron mejores efectos. Es decir, es tratar de trabajar en la rehabilitación del joven, asumiendo su responsabilidad. No quiere decir que confiese el hecho, lo que tiene que asumir es su desvío, su mala situación en la que estaba. Yo cuando tengo todos los días, Machi, estoy celebrando audiencias con los jóvenes y le digo, no me cuentes el hecho, pero ¿qué pasó que estabas, y esto los argentinos y los tucumanos, por qué estabas con tan mala junta? ¿No? Como dicen los chicos, tenía la mala junta. Es decir, la rehabilitación, trabajar en su participación en el hecho o en una circunstancia social que estaba mal, y fundamentalmente devolverle el problema o pedirle a la comunidad que lo trabaje conjuntamente, y también ocuparnos de la víctima. Es decir, recalcamos en restaurativa, comunidad y una cuestión de equidad para la víctima y el ofensor. Bueno, ¿qué es lo que trae en lugares que vemos que tiene todo un raigambre de justicia restaurativa? Vemos que se pacifican los conflictos, las prácticas son más democráticas, pero para eso los jueces tenemos que bajarnos de nuestro pedestal y asumir nuestro rol de líderes o de trabajadores en la comunidad, y que tenemos que tratar de tener un rol protagónico en la comunidad y bajarnos de estas torres nuestras de cristal que muchas veces tenemos, con un lenguaje muy difícil de descifrar y con, por lo menos pasa en mi corte, con unos edificios que simplemente, después le pedimos a un joven, tenemos algo que decir, nos ve así tan serios en un estrado alto y diciéndole de la imputabilidad o esos términos difíciles, y claro, los jóvenes no tienen nada que decirnos porque poco entienden del proceso. Tenemos que empoderar a la comunidad para que los problemas que tenemos con los jóvenes, con los conflictos y con la inseguridad, lo vamos a resolver todo, y darle también a los jóvenes la posibilidad de construir un proyecto de vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, abandonar nuestra posición tradicional, acercarnos a las organizaciones comunales, y después vamos a ver que no es una cuestión de recursos, y también pedirle a las universidades, a los institutos de investigación, a la FAM, que nos dé cifras concretas del delito, porque acá los jóvenes y todo lo que tiene que ver con la inseguridad tiene muy mala prensa, y se destacan los hechos y además consideran como que los jóvenes son los responsables de situaciones, cuando estudios serios que se han hecho desde la criminología, y después lo vamos a tener Ignacio Mayoral, que trabaja en el INADUT, que es el Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que en realidad la delincuencia juvenil no ha avanzado tanto, pero sí podemos ver el fracaso de los proyectos o de los sistemas o de los encierros de los jóvenes. Porque, ¿qué pasa? Las madres vienen y dicen, ay, doctor, anda con la mala junta, está con un problema de droga, le está robando a los vecinos el lavarropa, la máquina de cortar el pasto, búsquele a la escuela donde salga bien. Esto es una fantasía como tantos. No hay escuelas donde ponemos al chico en una puerta y al tiempo lo va a buscar la mamá y sale bien. Entonces, considerar que las prácticas, no hablemos de justicia, hablemos de prácticas restaurativas, de métodos o de programas restaurativos, son métodos para
resolver los conflictos de una manera alternativa y tratando de encontrar buenos resultados. ¿Cuáles serían como las tres instituciones o prácticas más comunes de la justicia restaurativa? La mediación, que la conocen en familia, o la mediación penal juvenil, en que víctima y ofensor participan en un ambiente coordinados por un facilitador o un mediador que busca llegar a un acuerdo. Es decir, las partes llegan si están de acuerdo. En general, hoy lo que nos está pasando es que la mayoría de las víctimas no quieren participar por miedo a represalia, pero también puede ser que aparezca una víctima indirecta o otro tipo de cuestiones. Pero lo importante es que a partir del delito se trate de ver de qué manera o cuáles serían los requerimientos de la víctima, y después vemos que cuando llegamos a las mediaciones, muchas de las víctimas no es que quieren dinero, lo que quieren es que esto no vuelva a pasar, que no le vuelva a suceder, y fundamentalmente en el caso de los jóvenes que se rehabiliten o que no vuelvan a cometer un delito. Los círculos, que a mí me encanta, y en el cierre voy a hablar un poco en los 5 minutos que me quedan de los círculos, que son espacios más amplios, fundamentalmente donde los jóvenes hablan de sus problemas y de sus proyectos de vida. Y también las conferencias, que son lugares más grandes que se arman en la comunidad, donde puede haber problemas y donde pueden participar líderes de organizaciones no gubernamentales o barriales, y que están todos de acuerdo en trabajar en la resolución del conflicto. Yo, porque ya me estoy quedando sin tiempo y prometí ser puntual, les quiero decir, y dado mi experiencia internacional, que este tema de la justicia restaurativa no es un tema, como decía antes, que se armó a partir de estudios en las universidades o en centros que se decidió hacer un modelo nuevo, sino que esto partió a partir de fracasos de otros sistemas. Y las primeras referencias las tenemos en Nueva Zelanda, donde los jóvenes de la comunidad maorí, ahí se fijan en el power que puse el símbolo de los maoríes, iban a la ciudad, hacían daño, se ponían borrachos, se drogaban, los encerraban, volvían a la comunidad y no tenían solución. Entonces se juntó la justicia tradicional con la justicia restaurativa y se armaron círculos sanadores donde participaban miembros de la comunidad maorí, los maestros, los jefes tribales, y veían cuál era la mejor respuesta. Ojo, que siempre hablamos que el ofensor tiene que responsabilizarse y saber que el daño que ha cometido. Nosotros podemos entender por qué ha llegado al delito por la vulneración de derechos, pero eso no significa que va a poder seguir quitándonos nuestras pertenencias, nuestras vidas, zapatillas, bicicletas o lo que sea a partir de lo que pasó. Hay que responsabilizarse. El modelo finlandés, que aunque son países extraños, no es que se armó mágicamente, sino que en los años 70 las cárceles de Finlandia estaban saturadas, no se sabía cómo poder hacer, y a partir de eso se armaron programas restaurativos que tenían que ver para los delitos menores y para encontrarle de alguna forma una solución a estas cuestiones menores que tenían que ver con daños, robos pequeños, roturas de edificios o de vidrieras, y que volvían a ser restaurativa. Y hoy se está aplicando, esto es una cosa muy importante, que hoy se están aplicando las prácticas restaurativas. Hay ciudades restaurativas, es decir, donde los chicos desde el jardín de infantes aprenden a reconocer, a solucionar sus problemas, no por la agresión, los golpes, sino a partir de la pacificación. Y cierro con esto, que a partir de estudios vemos que Canadá es un país tremendamente restaurativo. Ellos lo llaman justicia comunal, que tiene que ver que sea la comunidad conjuntamente que pueda ayudar a resolver estas cuestiones. En Canadá ha bajado muchísimo. Yo tengo la suerte que la secretaria de la Asociación Internacional es una jueza penal juvenil, y ellos tienen muchos estudios y muy serios. Han bajado terriblemente, o índices bajísimos, y
es buenísimo, ojalá pudiera pasar, que en vez de abrir más cárceles están cerrando los lugares y convirtiéndolos en otras cuestiones a partir de aplicar prácticas restaurativas que tienen que ver con trabajar con ese joven que ha cometido una falta, una infracción, ver qué es lo que ha pasado y trabajarlo conjuntamente en la comunidad para no volver a tenerlo, y que tiene que ver con la reincidencia. Yo me he pasado unos minutos y dejo para el final, quería darles un primer pantallazo de por qué pensamos en restaurar y no en castigar. Gracias. Excelente. Bueno, ya espera que después vienen las preguntas. Pero ahora vamos con Iván. Vamos con Iván. Bien. Tiene la palabra ahora Iván Navarro. Bien, ¿se escucha? ¿Se escucha bien, Machi? Perfecto, bien. Perfecto, se escucha muy bien. Bien, voy a tener atención por el tiempo y lo primero, bueno, darle gracias por la invitación a ti, Machi, y en particular a Federico Moikens, que nos ha convocado a este espacio virtual de encuentro con la Asociación de Magistrados de Tucumán y por extensión y a través tuyo principalmente, Machi, entiendo, con la FAM. Así que es un verdadero honor, un placer para mí participar y tener la posibilidad de compartir algunas reflexiones y desafíos conjuntos, porque yo, si bien ahora estoy en Madrid, soy chileno, así es que me siento muy cercano a lo que está ocurriendo en Tucumán en estos meses y que vamos a comentar hoy día con mayor profundidad. Y no podía tampoco dejar de mencionar al inicio que estoy encantado de compartir una audiencia, aunque sea virtual, y no podamos estar allá compartiendo las empanaditas que algún día espero ir, pero que es un verdadero placer compartir con audiencia de jueces y juezas, magistrados y magistradas, porque en Chile, con mi experiencia profesional, la verdad es que tengo muy buenos amigos en la magistratura y creo que hay un terreno fértil de trabajo en conjunto para efectos de promover la justicia restaurativa. Así es que con ese comentario inicial y agradecer por la invitación, quisiera referirme en primer lugar al enfoque restaurativo, ¿no? Cuando se habla de justicia restaurativa se ha hablado históricamente, si uno ve la literatura o las discusiones, se habla de si era una teoría de justicia, si era un paradigma alternativo, más filosófico, menos filosófico, pero hoy día me atrevería a decir que a nivel internacional ya se habla más bien de un enfoque restaurativo, ¿no? Una manera de mirar el fenómeno del delito, del daño al causado a las víctimas, a las relaciones, ¿bien? Ahora, pero ¿qué es el enfoque restaurativo? ¿Cómo podemos darle contenido? Y ahí vienen algunas disquisiciones que me parece que en el contexto de Tucumán pueden ser interesantes. Como por ejemplo, ¿es aplicar la ley penal nueva, la 8.933 de este año? ¿Es acaso el enfoque restaurativo aplicar los tratados internacionales que la han reconocido, directa o indirectamente, como la Convención de los Derechos del Niño, por los principios de justicia juvenil, o la reciente Observación General número 24 del Comité de Derechos del Niño? ¿Se restringe a eso una aplicación dogmática, positivista de estos instrumentos? ¿Es acaso simplemente evolucionar la jurisprudencia y reconocer, aplicar, derivar los casos desde el sistema penal? Oyendo algo más pragmático incluso, ¿es acaso este enfoque cumplir o no cumplir un protocolo de derivación de casos a mediación? Dejo la interrogante, por ahora. Cuando, como bien decía Marta, e introdujo brillantemente en muy poco tiempo, conceptos que son complejos y que demandan obviamente mayores espacios, pero ella lo explicó muy bien, la justicia restaurativa hoy día es sin duda un movimiento internacional de modernización del acceso a la justicia. En este caso, de dos grupos en particular, prioritariamente de dos grupos de personas en una situación o condición especial de vulnerabilidad. Está plasmado por las reglas de Brasilia. Y en ese sentido reconocemos en primer lugar a los adolescentes que han cometido una infracción, cuando hablamos de justicia restaurativa juvenil. Que por tanto deben enfrentar la persecución estatal, en base al paradigma de la protección integral. Y por otra parte, el otro grupo de la población que se ve enfrentado o que se ve amparado por este nuevo enfoque de trabajo son las víctimas de delito. Probablemente el actor más olvidado por el sistema penal retributivo que nos introducía Marta. Entonces, la justicia restaurativa es también un movimiento reconocido en instrumentos internacionales, que es promovido por organismos como la Unión Europea, el Consejo de Europa, la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, la UNODC.
el Comité de los Derechos del Niño, y en el contexto iberoamericano, y esto es muy importante, ya ha sido reconocido formalmente y promovido por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la AYAMP, por la Confederación de Ministerios de Justicia de Iberoamérica, la COMGIP, y en el caso de ustedes, con los que estamos compartiendo hoy día esta audiencia, por la propia Cumbre Judicial Iberoamericana, que en el año 2018 sacó un decálogo y una declaración que insta a los poderes judiciales de Iberoamérica a promover activamente la utilización de la justicia restaurativa en el contexto juvenil. Por lo tanto, de lo que estamos hablando hoy día en el escenario latinoamericano e iberoamericano, no solamente de un enfoque teórico, conceptual, abstracto, una buena idea que se puede haber ocurrido en algunos países nórdicos o anglosajones, a mediados o a fines del siglo pasado, sino que hoy día está siendo cristalizado en normas internacionales, en instrumentos internacionales que son vinculantes para los estados, pero también por declaraciones de organismos supranacionales que están vinculados con la implementación del sistema penal, porque han reconocido que es un modelo, un enfoque que hace sentido. Hace un tiempo hablábamos con Marta de esto, en otro debate. Es que es razonable, hace sentido desde la perspectiva de los ciudadanos, de las ciudadanas, de las víctimas y de los infractores. Y de todas maneras, desde las críticas que se hacen al sistema retributivo tradicional. Entonces, la justicia restaurativa está siendo incorporada progresivamente y cada vez con más fuerza como un punto de no retorno en el corpus juris internacional de los derechos humanos de la infancia y la juventud. Por lo tanto, hoy día podemos ir a consultar no solamente las normas nacionales o provinciales, en el caso de ustedes en Tucumán, sino que también podemos ir a consultar y dar contenido a este enfoque en aquellos instrumentos internacionales que lo han ido reconociendo, y eso es un escenario sumamente interesante y sumamente favorable de cara al futuro cuando nos queremos comprometer con este enfoque, con este paradigma de justicia. Entonces, nuevamente les hago la pregunta, ¿qué es este enfoque el enfoque restaurativo? Consiste en considerar el conflicto penal desde una perspectiva diferente, desde unos lentes distintos, como decía Marta. No ya desde la configuración de los elementos del tipo penal y las pruebas disponibles para hacer efectiva la responsabilidad penal, sino que la invitación es desde la mirada, desde la sensibilidad, desde la experiencia de justicia que están teniendo hoy día y que pueden tener de cara al futuro los ciudadanos y las ciudadanas que tienen que tener contacto con el sistema de justicia. Vuelvo, los infractores juveniles en este caso y las víctimas de delito. Y esto es muy importante, porque desde el ejercicio de la judicatura y de los operadores del sistema de justicia viene a refrescar, a ofrecer una oportunidad de agregar valor a la gestión del conflicto al alero del sistema penal. Porque la ciudadanía tiene un rol participativo en co-construir soluciones que respondan al daño ocasionado por la comisión de un delito. Por lo tanto, no es un tercero el que les brinda la solución, decide el conflicto, sino que son ellos mismos los que en un espacio protegido, especializado, serio y confidencial son capaces de solucionar lo ocurrido, reparar el daño y reparar las relaciones, que en el caso de los jóvenes es muy importante y a nivel internacional se ha desarrollado bastante evidencia científica, estudios sobre la sistematización de estos procesos en pos de esos objetivos. Ahora, este enfoque, este movimiento internacional tiene desde luego algunos desafíos. No es perfecto, es perfectible de cara al futuro, está en pleno desarrollo. Y es responsabilidad de todos nosotros, quienes estamos comprometidos en esta misión, en este camino, de poder atender a esos desafíos, a esas debilidades de alguna manera. Y quiero mencionar brevemente al menos 4. En primer lugar, es un paradigma todavía en desarrollo, incipiente y poco conocido. Por lo tanto, instancias como esta, en que nos ha invitado Machi, Federico, la FAM, en fin, los magistrados de Tucumán, son muy importantes porque nos permite intercambiar. Ya queremos ir al espacio del intercambio de preguntas y reflexiones porque es ahí donde co-construimos conocimientos en torno a este enfoque, y no solamente es una charla expositiva. Hay dudas, hay resistencias, sin duda, pero es trabajo de todos nosotros poder ir llenando esos vacíos. Conocimiento científico, ya les decía, hay bastante a nivel internacional. En segundo lugar, la lógica retributiva lleva cientos de años en nuestras culturas, y especialmente la cultura latinoamericana y sudamericana. En Chile nos demoramos 150 años en modificar nuestra ley procesal penal, que fue en el año 2000. El Código Procesal Civil era de 1857. Por lo tanto, son cambios que toman tiempo, son difíciles. Son difíciles de cristalizar. Y hoy día me atrevería a decir que en nuestra región están habiendo impulsos legislativos sistemáticos en pos del reconocimiento de este paradigma. Tercero, la justicia restaurativa implica ceder poder decisional a los ciudadanos.
desde la perspectiva de los jueces. Y eso es algo sumamente importante, significativo, y de lo cual nos tenemos que hacer cargo para hacerlo responsablemente. Sin duda, y me voy a referir más adelante, el reconocimiento legal es un primer paso muy importante por el principio de la legalidad que rige nuestra cultura continental, nuestra tradición civil y romana. Pero lo que está en vías de evolucionar en el sistema de justicia penal y lo que está siendo cristalizado por este movimiento internacional que yo me refería antes, es que se confía, se cede una parte de la decisión de los conflictos penales a la ciudadanía en un espacio democrático, participativo y especializado. Debemos hacernos cargo de eso y hacerlo responsablemente. Ahora bien, también quisiera mencionar algunas fortalezas, porque si bien tenemos desafíos, también hay que reconocer que esto es un espacio de oportunidad. En primer lugar, y aunque a veces yo he tenido debates con otros especialistas que les gusta este tema de la justicia restaurativa, creo que es importante mencionarlo, de cara al uso eficiente de los recursos públicos, como decía Marta, la justicia restaurativa desde la perspectiva de la política pública, no solamente desde la legislatura y del reconocimiento legal, sino que desde la política pública, efectivamente ha probado ofrecer un uso eficiente de los recursos públicos, porque los procesos restaurativos tienen menores costos de transacción en relación al proceso penal tradicional, en cuanto a tiempo y dinero invertido. Permiten obtener, alcanzar soluciones en un menor tiempo, con menor uso de recursos versus todo el aparataje del sistema retributivo tradicional, y desde esa perspectiva es una oferta interesante para aquellos que toman decisiones, autoridades encargadas de tomar decisiones. En segundo lugar, y este es un argumento que a mí me encanta promover en nuestra región porque todavía es bastante desconocido, la justicia restaurativa incluye a la víctima y sus intereses de justicia en el contexto de políticas públicas y del sistema penal. Todavía tenemos un relato en nuestra región que está centrado principalmente con foco en los infractores, cuando hablamos de justicia restaurativa, y creo que tenemos un desafío, y desde esa perspectiva la justicia restaurativa tiene muchos argumentos para desarrollar y visibilizar los beneficios que tiene para las víctimas de delito. Y por lo tanto tener modelos más equilibrados que atiendan a integrar este paradigma en los sistemas de justicia penal, atendiendo a ambos por igual, complementariamente, porque el fenómeno del delito desde la perspectiva de la justicia restaurativa los sitúa al centro a ambos. Y en tercer lugar, la justicia restaurativa tiene como fortaleza que es coherente con los principios del derecho internacional de los derechos humanos de la juventud, Convención de los Derechos del Niño, reglas de Beijing, directrices de Riad, entre otros. Los postulados que explicaba Marta previamente de la justicia restaurativa desde la perspectiva conceptual son coherentes con los principios de mínima intervención, diversificación de medidas, interés superior del niño, derecho a ser oído, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, integrarlos en nuestros modelos de justicia juvenil, al parecer, profundiza el compromiso de los estados en pos del cumplimiento de sus compromisos a nivel internacional. Y para terminar en esta primera ronda, quisiera referirme a que la justicia restaurativa no es descongestión, no es solución a los casos más simples o menores, no es una justicia alternativa, como muy bien también refirió Marta al inicio, sino que constituye y tiene la ambición, tiene el desafío, nos impone el desafío de pensar de qué manera la podemos integrar centralmente en las dinámicas de los operadores del sistema de justicia, ahí donde tenga una justa medida, y no en función de otros intereses, como por ejemplo hacernos cargo de la congestión actual del sistema retributivo porque no da abasto y no logra cumplir sus promesas tradicionales de rehabilitar o de disuadir futuras conductas. Y no está concebida y no debiese utilizarse especialmente en justicia juvenil para aquellos casos de bagatela o menos graves, sino que debiese apuntar a poder responder a casos que efectivamente serían objeto de una sanción en el sistema penal, porque desde la perspectiva de la justicia juvenil debiésemos aspirar a que haya una respuesta más razonable, más humanitaria, más participativa y que responda a aquellos derechos que están en la Convención de los Derechos del Niño y demás instrumentos. Por lo tanto, apuntar también a aquellos casos donde hay intereses de justicia más significativos, por ejemplo, desde la perspectiva de la víctima, mayores necesidades de reparación del daño individual y de las relaciones. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de acceso a la justicia, en que los participantes tienen un significado de la manera de que también pueden obtener justicia a través de la participación en prácticas restaurativas, y abandonar el prisma unidireccional en que solamente a través de una sanción
A través de una sentencia se puede obtener justicia. Como resultado y como conclusión de esta primera idea es que podemos efectivamente tener ofensores con voz y participación en el sistema penal, y podemos tener víctimas con reparación de sus intereses de justicia. Quedo hasta ahí, Machi, porque creo que ya estoy en el tiempo, y en la segunda parte continuaré con otras reflexiones. Bárbaro. Bueno, ahora seguimos con... Gracias, Iván. Ahora seguimos con Fede. Bueno, Machi, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas los presentes que están presenciando este evento. En primer lugar, rápidamente agradezco a la Asociación de Magistrados de Tucumán, en la persona de Machi, que también nos representa, como ustedes saben, y a su vez no dejo de manifestar mi gratitud para la asociación y mi orgullo de poder estar compartiendo este panel con tres grandes como son Marta Pascual, Iván Navarro e Ignacio Mayoral, que son tres referentes de la temática que nos convoca. Bien, en esta primera parte, como les contó Machi, y era un poco el orden para de alguna manera mantener despierto el interés del auditorio, en esto voy a tratar de ser lo más breve posible y voy a plantear lo que refiere a las fortalezas y las debilidades que tienen que ver con el sistema de la justicia restaurativa y el enfoque que podemos darle desde allí a la justicia juvenil, ¿sí? Marta dejó muy claro, me parece, al principio de la charla, por dónde va la justicia restaurativa o qué implican los mecanismos de justicia restaurativa. Implican básicamente la inclusión y la participación de los afectados en el delito, entendiendo que en este caso, si hablamos de justicia juvenil, hablaríamos del adolescente por un lado y hablaríamos de la víctima por el otro. A su vez implica el respeto del acuerdo al que puedan arribar ese adolescente infractor y la víctima en el marco del proceso y la aceptación de los resultados que puede arribarse a través de los distintos mecanismos restaurativos que se hayan utilizado para lograr ese acuerdo, ¿no es cierto? Y básicamente lo que se busca a través de la justicia restaurativa, como tal vez la visión más evolucionada de la forma de resolver un conflicto penal, es por un lado que el adolescente infractor logre reconocer la responsabilidad bajo la idea, digamos, de cuál fue en definitiva la consecuencia del acto que le causó el perjuicio a la víctima, y por otro lado que la víctima se sienta realmente restaurada y se sienta comprendida en ese acuerdo al que están llegando en base a lo que le sucedió, ¿no es cierto?, o lo que le pasó. Y en definitiva también es que ambos, pero sobre todo el adolescente infractor, logre sentirse nuevamente integrado hacia la comunidad, cosa que hoy no sucede con el derecho penal juvenil, básicamente porque el adolescente es excluido como infractor o cuando incurre en un delito de la comunidad y es mal visto, y al contrario, fuera de por ahí recibir una condena, recibe más bien una condena social, a punto tal que es muy típico para todos los que trabajan en la justicia juvenil, como sabemos, hablar de niños, niñas y adolescentes, y esos parecen que son los angelitos, y por otro lado hablar de los menores, que en definitiva son los chicos malos o los jóvenes que están en conflicto con la ley, cuando ambos en definitiva estamos hablando de la misma calidad de sujeto, de un sujeto de derecho en desarrollo que merece la misma protección especial que marcan las convenciones internacionales y el amplio corpus juris al que hacía referencia Iván también. A mí me gustaría centrarme básicamente en lo que tenga que ver, en primer lugar, con las fortalezas y después con las debilidades. Y cuando hable después de las debilidades, le voy a pinchar un poco el globo quizás respecto de cuáles son las debilidades realmente y el abismo que existe hoy entre la justicia restaurativa y la justicia juvenil, pero en el segundo momento de la charla les voy a decir cuáles son los desafíos que yo creo que tenemos para un poco cerrar esa brecha que hoy existe. Porque si hablamos de fortaleza, aparentemente hablamos de que la justicia, desde un principio, desde el vamos, los principios de la justicia restaurativa son plenamente aplicables a la justicia juvenil. Nadie podría lograrlo. Hablaríamos en principio de dos tipos de justicia friendly o justicia amistosa, donde de alguna manera se apunta a que el adolescente empatice con la víctima, ¿no es cierto? Y donde se busca que el adolescente, de alguna manera, lograr justicia sobre el adolescente o por lo que haya efectuado el adolescente de una manera mucho más suave que lo que podría hacerse con el reproche penal que se imprima sobre un adulto. No es casualidad en este sentido que la primera experiencia de justicia restaurativa
se haya hecho en Canadá, como les contaba Marta, en el año 1974. Sin perjuicio de eso, hay un montón de puntos que podríamos hablar de que son coincidentes entre la justicia restaurativa y la justicia juvenil, y que nos llevarían por ahí al engaño de pensar que cuando hacemos alguna salida restaurativa, salida alternativa en materia juvenil, estamos aplicando justicia restaurativa. Yo les diría que no, que nos estaríamos equivocando, en definitiva, de llamar a cualquiera de esas salidas alternativas como justicia restaurativa. Pensemos, por ejemplo, en el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán. Si pensamos hoy los mecanismos que trae el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán, y felicito a Iván por manejarlo también y por haberlo citado, que es la Ley 8.933, vemos que la conciliación, la mediación penal juvenil, la probation o suspensión de juicio prueba e incluso la remisión, que está contenida en las reglas de Beijing y está expresamente prevista y como parte del código en el artículo 395, allí están previstas todas esas salidas alternativas que lo que buscan en alguna manera es la reinserción social del adolescente, su responsabilización, la involucración el involucramiento de los padres de los adolescentes y de alguna manera que las víctimas vean, satisfacer su interés también en el conflicto. Pero cuando empezamos a acercarnos y a intentar pensar la justicia juvenil desde un enfoque restaurativo y partiendo de la idea de lo que habla el profesor Calvo Soler, que es esto de que reparar no implica restaurar, entramos ya a pensar y viendo de cerca que no estamos aplicando justicia restaurativa a pesar de que estemos aplicando una remisión, una conciliación, una mediación penal juvenil o una probation. Quienes han tenido la oportunidad de tener audiencias en el marco de este nuevo código, y lo saben también, desde el año 2019, desde el juzgado que yo conducía, hemos empezado una experiencia piloto en materia penal juvenil, un plan piloto de mediación penal juvenil que ha dado buenos resultados y a su vez creo que desde el nuevo sistema, con la participación activa de la víctima en las audiencias que se hacen por Zoom, se ha logrado de alguna manera, muchas veces, por suerte, desviar el conflicto hacia una suerte de salida alternativa a la cual siempre se insta a las partes que tenga algún enfoque restaurativo. O sea, si nosotros pensamos en las herramientas que yo les acabo de dar dentro del Código Procesal Penal, que hoy nos rige, vemos que hay muchas nomenclaturas restaurativas, pero que no sé si realmente responden a lo que es o a lo que se pretende sea la justicia restaurativa. Más bien, vemos que responden al principio de oportunidad o a la aplicación del principio de oportunidad como vertebrador de la actividad acusatoria por parte del Ministerio Público Fiscal, pero muchas veces la concreción de esos valores y principios restaurativos, a los que hacía alusión Marta al principio de la charla, por ahí no se concreta en el marco de esas salidas alternativas, y creo que ese es uno de los grandes desafíos, pero como les dije, hacia la segunda etapa de la charla vamos a hablar de cuáles son los desafíos. Ahora me voy a meter más de lleno en cuáles son las diferencias que abren este abismo entre la justicia restaurativa y la justicia juvenil. La primera de ellas es que, por un lado, hablamos todo el tiempo de una justicia restaurativa, una justicia juvenil con enfoque restaurativo, pero cuando sale o comete, mejor dicho, un menor, entre comillas, un delito, surge de manera inmediata la tendencia punitivista de la sociedad y inclusive hasta de los medios de comunicación, si se quiere, en lo que hace a la política criminal juvenil, tanto en la Argentina como en Tucumán. Sin ir más lejos, hoy pensamos en la creación de una fiscalía especializada en el marco de la provincia de Tucumán, pero vemos muchas veces que desde la legislatura se habla más bien desde un fin punitivista de la creación de un ministerio público especializado, cuando en realidad lo que se busca es marcar desde un punto de vista de aplicar el principio de especialidad dentro del proceso penal juvenil para lograr una respuesta diferenciada al delito. Y esa respuesta diferenciada, lejos de ser buscar de alguna manera la sanción, ¿no?, o la retribución, tiene que buscar la reparación y la restauración del conflicto. Por otro lado, otro de los puntos que me parece que separan hoy y que deben acercar a la justicia restaurativa con la juvenil es que pensamos a los adolescentes
que están por debajo de los 16 años como no punibles o como inimputables, ¿no? Como a muchos les gusta decir, a pesar de que son dos cosas muy diferentes. Pero yo me planteo, sí, y muchas veces nos pasa, y para quienes trabajan en la justicia y sé que están presenciando este debate, este conversatorio, saben, digamos, que basta que un adolescente no haya cumplido la edad de 16 años para que haya cometido, aunque sea el peor de los delitos, pensemos un homicidio, pero no nos vayamos tan lejos, quizás vamos a un robo agravado, un robo con arma, o hasta un hurto, ese adolescente es inmediatamente desvinculado y desplazado del proceso penal, sin tal vez darle la oportunidad de que pueda, de alguna manera, en primer lugar, responsabilizarse por el hecho que cometió, y en segundo lugar, que la víctima pueda a su vez obtener algún tipo de respuesta y no quedarse con esto, no es no punible, inimputable, entonces no se puede hacer nada contra esa persona menor de edad. Entonces, vemos ahí también que primero que desde ese punto de vista hay un limitante, porque ya la no punibilidad hace que el adolescente no pueda reparar y no pueda restaurar, en definitiva, frente a la víctima, y tampoco se están respetando los derechos de ese adolescente, porque ese adolescente tiene un derecho a la procedibilidad o procesabilidad, tiene un derecho a que se respete su debido proceso, a que participar en el proceso y a ser oído en el mismo, a pesar de no ser punible. ¿Por qué? Porque en definitiva tiene derecho primero a que se investigue lo que pasó con ese hecho, también en segundo lugar a qué participación tuvo, pero en definitiva quizás ese adolescente quiera hacerse cargo del mal que hizo, por más no punible que sea, y la ley en este sentido no lo está dejando. Entonces me parece también un punto que hay que destacar. En tercer lugar, otra brecha podría abrirse esto de en qué pone el énfasis la justicia juvenil y en qué lo pone la justicia restaurativa. Mientras la justicia restaurativa habla de la reparación a la víctima, o de alguna manera que la víctima se sienta satisfecha del daño que sufrió, vemos que la justicia juvenil pone su énfasis, su acento en las circunstancias personales y sociales del adolescente. ¿Por qué? Porque la justicia juvenil, cuando un adolescente entra en conflicto con la ley, lo primero que hace es buscar resocializarlo a partir de sus condiciones personales. Entonces, más bien esto empieza, la respuesta que se termina dando al delito adolescente tiene más que ver con un derecho penal de autor que con un derecho penal de acto, y en definitiva, ya no importa el acto que hubiese cometido, sino que depende de las condiciones personales de ese adolescente que cometió ese ilícito. Entonces vemos también ahí que hay otra divergencia y otra distorsión que impediría la aplicación directa, o mejor dicho, de un enfoque restaurativo respecto de la justicia juvenil. Otra cuestión también importante, y también que es una debilidad, tiene que ver con la consideración marginal del delito y del daño causado por el adolescente, para poner énfasis en la persona del adolescente. Esto está conectado con lo que les dije recién. Se deja de lado el daño que haya sufrido la víctima, se deja de lado el tipo de delito, y lo que se pone acento en la persona del adolescente. Entonces vemos de pronto una contradicción cuando el derecho penal juvenil pone el acento prácticamente en la persona del adolescente y la justicia restaurativa lo pone en la persona de la víctima. En esto hago mía también las palabras de Iván, que un poco hizo alusión a esto, diciendo que debemos incorporar a la víctima al proceso penal juvenil, ¿sí? Obviamente aclarándole a la víctima cuál es la finalidad del proceso penal juvenil. No por incorporar a la víctima vamos a perder o vamos a desvirtuar o vamos a cambiar la manera de hacer justicia en la justicia juvenil o en el foro penal juvenil. A su vez también otra cuestión que es una debilidad es la de la inseguridad jurídica, porque al mismo delito en definitiva se le aplican diferentes respuestas que según las características del adolescente. Y en definitiva también, y conectando con lo que hablábamos del principio de oportunidad, nuestro código, como les decía, trae una serie de herramientas que son salidas alternativas, que están en cabeza del Ministerio Público para ser aplicadas, pero ustedes fíjense que cuando el Ministerio Público viene y las aplica con otra intención que no es la de restaurar, sino más bien la de lograr una justicia más rápida, porque en definitiva cuanto antes termine el proceso cuanto antes llegue al final del proceso, voy a liquidar, entre comillas, tendré un legajo menos dentro del sistema de justicia penal. También desde el punto de vista económico no podemos ser ingenuos y pensar que existe también para el Estado algún tipo de interés en la aplicación de este criterio de oportunidad, que tiene que ver con el menor despliegue de personal y de recursos cuanto antes llegue
a la finalización del proceso penal, cuando en realidad cuando hablamos de justicia restaurativa, y los expertos lo dicen, son muchas veces procesos costosos, no solo económicamente, sino en el tiempo y en la cantidad de recursos. Cuando pensamos en una mediación penal juvenil, si ustedes me preguntan, tal vez hoy en la provincia sea el mecanismo que más se está acercando a esto de brindar un enfoque restaurativo a las salidas alternativas que aplicamos respecto de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Intervienen un mediador especializado que hace de facilitador, obviamente, intervienen algún psicólogo, un trabajador social, y para quienes han tenido la oportunidad de participar de esos procesos saben que no son ni cortos ni baratos. Entonces, en definitiva, vemos también que acá existe una suerte de contradicción entre el fin buscado, cuando aplican salidas alternativas en virtud de la aplicación de criterios de oportunidad, y los valores y principios de la justicia restaurativa como enfoque que intentamos darle a este proceso penal juvenil. Y por último también el desafío de pensar en una justicia más suave y de muchas veces, y esto se los digo porque tengo la experiencia en la práctica, sin más lejos, hoy tuve un caso donde trataba de una tentativa de homicidio, y créanme que eran entre dos noviecitos, y estábamos en condiciones, o las condiciones estaban dadas para una salida alternativa, pero cuando vemos las posibilidades que nos da la ley en virtud de las escalas penales previstas para algunas salidas alternativas como la mediación o la probation, vemos que por el tipo de pena que se aplicaría al delito no pueden ser aplicadas a este tipo de casos, entonces tenemos que terminar muchas veces en un juicio abreviado. Con lo cual entonces el propio, muchas veces, no digo siempre, pero en este caso puntual que les estoy contando, la propia norma inclusive que rige el proceso penal juvenil en Tucumán termina siendo un limitante a la hora de poder aplicar justicia restaurativa. Entonces, esto se los planteo en una primera etapa, no sé cómo estoy con el tiempo, pero les prometo que ya termino, pero me parece que es el abismo... Has hecho abuso de tu localidad, ¿eh? De tu localidad, has hecho abuso. Perdón, disculpe. La idea es cerrar este abismo, y creo que en la segunda etapa de la charla es ver son los desafíos para poder cerrarlo. Así que disculpen por el exceso y muchas gracias. Bueno, Fede, ahora le toca a Nacho. Nacho, la última energía ya queda. Pobre Nacho, esperando ahí. Perdón, Nacho. Nada, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este foro de justicia en línea, organizado por la Asociación de Magistrados de Tucumán. Es un placer compartir mesa, compartir este foro con todos los participantes, quienes ya hemos acordado trabajar en líneas futuras, con lo cual podemos decir que este es el primer acto de un grupo de trabajo estable y permanente en el tiempo. Con lo cual yo voy a procurar, no sé si lo conseguiré, atenerme también al tiempo de los minutos concedidos. Siempre cuando uno habla en el último lugar de la ronda de intervenciones, pues o lo puede tomar en positivo o lo puede tomar en negativo, porque prácticamente ya todo se ha dicho, pero como nos enseñan en las primeras clases de mediación, toda crisis o momento de crisis es una oportunidad, con lo cual vamos a ver qué nuevas ideas podemos plantear a este respecto sobre debilidades y fortalezas en lo que respecta a una justicia juvenil con enfoque restaurativo. Muy bien, pues en esa línea voy a comenzar con un acuerdo absoluto con las palabras formuladas por Federico, ¿de acuerdo? Porque creo que la gran primera debilidad que me gustaría señalar actualmente en materia de justicia restaurativa es que ciertamente no sabemos lo que es justicia restaurativa. ¿Bien? Hemos leído mucho, hablamos mucho, participamos en foros, etcétera, pero ciertamente no encontramos o no podríamos atrevernos y no deberíamos atrevernos a dar una definición única de qué es justicia restaurativa, ¿de acuerdo? Y no lo digo yo, ya lo decía en el año 2006 el Manual de Naciones Unidas sobre programas de justicia restaurativa, cuando afirma que la justicia restaurativa es un concepto en evolución, es un concepto evolutivo. ¿Por qué? También por la disparidad de sistemas jurídicos en los cuales se están implementando los mecanismos de justicia restaurativa. Ya lo señaló Marta al comienzo de su charla, ¿de acuerdo? Los orígenes en el ámbito neozelandés, canadiense, finés, etcétera. Por lo tanto, son diferentes sistemas donde se origina. Pero por esa razón, la primera idea que me gustaría lanzar en lo que respecta a debilidades es la necesidad de concentrarnos y de apostar por un concepto flexible de justicia restaurativa, donde dentro del mismo caigan
todos esos mecanismos, herramientas, figuras o institutos que ciertamente sirvan para, y espero que el público me permita utilizar estas palabras, sirvan para curar o para sanar las distintas aristas del daño que provoca la infracción penal cometida por el adolescente infractor. Y me refiero a las distintas aristas del daño porque de esta forma superamos la concepción simplista o básica del derecho penal, a quien no le podemos pedir más de lo que aquello o de aquello para lo cual se ha constituido, que es sancionar el quebrantamiento de la norma penal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, creo que el concepto de justicia restaurativa debe ser lo suficientemente amplio o en un sentido amplio de justicia restaurativa para incluir todos los mecanismos que ciertamente permiten restaurar, sanar el daño acaecido desde el punto de vista de la comunidad, de la víctima y del infractor. Y si se dan cuenta, de forma intencionada he alterado el orden clásico, que en ocasiones es infractor, víctima y comunidad, porque creo que la prioridad debiera estar en reparar y lograr que la sociedad entienda o perciba que se ha reparado el daño causado en todas sus dimensiones, que la víctima quede satisfecha, plenamente satisfecha con el proceso restaurativo y que la persona infractora, el niño, adolescente, niña infractora que ha llevado a cabo la infracción penal, también sienta que ha reparado el daño causado y que se siente restaurado a sí mismo. No olvidemos el niño infractor también como víctima del propio sistema, de la propia sociedad, de su propia trayectoria de vida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, creo que de esa forma que debemos ir hacia un y con Marta Pascual lo he hablado en muchas ocasiones, promover una publicación dirigida a cerrar ese concepto, junto a Antonio Barón también, a cerrar a ese concepto de justicia restaurativa de una forma flexible, eso sí, que cumpla con los principios esenciales de justicia restaurativa para, también muy en línea con lo que señalaba Federico, distanciarnos de esa confusión que generalmente se realiza entre medidas alternativas a la privación de libertad y justicia restaurativa, ¿de acuerdo? Yo puedo adoptar una medida o una sanción no privativa de libertad y de ningún modo ser justicia restaurativa, ¿de acuerdo? Y como señalaba Federico, la reparación no es igual a restauración. Yo puedo reparar un daño material, por ejemplo, aportar una indemnización por el teléfono móvil que le he robado a mi vecina, pero no he restaurado el daño producido. Por lo tanto, eso es como primera debilidad y ya me ha agotado la mitad del tiempo. En segundo lugar, una gran debilidad también ante la cual nos encontramos, la dispersión conceptual en las normas. ¿Bien? Por eso también, en línea con el primer apartado del decálogo de la IAM de Justicia Restaurativa de 2018, tenemos que alentar políticas públicas que definan ciertamente y cierren ciertamente qué institutos, qué figuras vamos a articular para promover y para aplicar en la vida real la justicia restaurativa. ¿Por qué digo vida real? Porque todo esto no es el mundo de las ideas de Platón. Esto se materializa, ¿de acuerdo? Y se materializa cuando somos capaces de medir el grado de satisfacción de la víctima, el grado de satisfacción de la comunidad y el grado de satisfacción del infractor o infractora con el proceso restaurativo realizado. De ahí que el tercer punto de debilidad que me gustaría señalar en este momento de intervención es que faltan indicadores, faltan elementos de medición, falta seguimiento, mecanismos de evaluación de la propia justicia restaurativa. Hoy en día nuestra sociedad no admite nada que no sea medible. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir muchas frases de no, hay que sensibilizar, hay que comunicar a la sociedad, hay que promover, tenemos que destruir la creencia única de que la única justicia penal verdadera es la justicia retributiva. Vale, tenemos que hacer eso, pero aportemos datos. Por eso la segunda publicación que tengo pendiente con Marta Pascual, una es la del concepto y la segunda, como ya decía, es la de buenas prácticas en el ámbito latinoamericano de justicia restaurativa, que las hay y muchas, pero por tanto vamos a hablar de la práctica, pero vamos a medir la reincidencia, por ejemplo. ¿Qué reincidencia existe respecto de menores, niños, niñas que han pasado por un proceso restaurativo? ¿Bien? ¿Cuál es el grado de satisfacción de las víctimas transcurrido un tiempo después del proceso restaurativo? ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los acuerdos restaurativos alcanzados? Bien, por lo tanto, creo que esa es la tercera gran debilidad. Y todo ello en un contexto magnífico como es el de Tucumán, que recientemente ha aprobado un nuevo marco normativo
Por lo tanto, yo siempre cuando trabajaba en centros privativos de libertad como abogado, cuando me mandaban a abrir lo que se llama abrir un centro, decía todo el mundo, uy, eso es lo peor. Yo decía, no, para mí es lo mejor, porque es lo más apasionante, ¿no? Todo el riesgo de poner un centro en marcha, pues qué apasionante es poner en marcha un sistema de justicia juvenil en Tucumán con un enfoque restaurativo. Un enfoque restaurativo que no se ciña solamente a la decisión del Ministerio Fiscal de promover o no la justicia restaurativa, de un mecanismo restaurativo o del juez, sino que sea de todo el proceso. ¿Bien? Incluso puede ser que no apliquemos justicia restaurativa en la fase de instrucción de investigación, tampoco en la audiencia. ¿Qué nos va a prohibir o a limitar? ¿Por qué no aplicar un proceso restaurativo en la fase de ejecución? Incluso cuando no tenga beneficios, entre comillas beneficios, para el mero infractor. Si el mayor, en lo que respecta a la sanción, si el mayor beneficio que va a tener es como persona, los efectos positivos que va a acarrear para él como persona, sentir que ha restaurado a aquella persona que hace tanto tiempo le provocó un daño. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 3 debilidades quería apuntar. La conceptual, ¿de acuerdo? También como oportunidad en la etapa actual en Tucumán, la especialización y la formación. Ya ha expuesto Marta el proceso de formación que estamos haciendo con jueces y fiscales en Ecuador, ¿de acuerdo? Porque no podemos instaurar un proceso de construcción de un sistema de justicia juvenil restaurativo si no hay formación o no hay especialización a este respecto. ¿De acuerdo? En segundo lugar, la debilidad en lo que respecta al ámbito normativo. Y en tercer lugar, la carencia de indicadores o mecanismos de seguimiento o evolución. Pero no todo es debilidad, no todo es una cuestión de crisis del sistema, sino tenemos que poner en valor las fortalezas que ya todos hemos hablado sobre ellas y también, por mi parte, he planteado algún elemento a este respecto, ¿no? Como señalaba también Iván, hacía mucho hincapié en la cuestión de situar a la víctima en el proceso restaurativo. Esa es la gran fortaleza del sistema restaurativo, el poner a la víctima en el centro, ¿de acuerdo? De forma manteniendo una equidistancia funcional con la comunidad y con el infractor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el objetivo de la justicia restaurativa es atender las diferentes dimensiones del daño producido, no solamente estar a la norma. ¿Bien? Por esa razón, yo siempre me gusta decir que, y pongo ejemplos prácticos en ocasiones, Marta me ha escuchado, ¿no? que incluso pido al público que cierre los ojos, que se ponga en situación de un caso real, donde qué diferente es o cuán diferente es la justicia retributiva, que se centra solo en la norma y en la sanción que supone el cambio de la norma, y cómo somos capaces de avanzar mucho más a través de la justicia restaurativa, que no solamente se fija en el daño que se ha producido por el quebrantamiento de la norma, sino el daño que ha producido a nivel personal en la comunidad, en el infractor y en la víctima. ¿De acuerdo? También otro gran reto y otra gran fortaleza es que tenemos que cambiar el chip, como decía anteriormente Machia, me ha apuntado a su primera frase. Todo esto supone un cambio de cabeza, un cambio de chip. ¿Bien? Pero este cambio de chip, ¿cómo vamos a lograrlo? Pues si asumimos que la justicia restaurativa debe ser un mecanismo más de reacción social ante conductas problemáticas o conductas delictivas, ¿de acuerdo? No es un regalo, no es un buenismo, no es un buenismo político ni un buenismo de los actores jurídicos, es un mecanismo más, es una forma más de justicia, ¿de acuerdo? Otra justicia es posible, otra justicia restaurativa es posible, ¿de acuerdo? Y por mi parte, cierro en los 10 minutos exactos, de ahí mi puntualidad inglesa que me caracteriza. Cierro los 10 minutos y después podemos hablar de buenas prácticas. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, muy bien porque cumplió con el horario primero. Y hay varias cosas que han salido que han estado muy bien todos, hay excelentes comentarios. Han hablado de buenas prácticas, lo que me parece genial, que ahora que habló al final vos, Nacho, después también se me ocurrió cómo acercamos los principios de la justicia restaurativa a la justicia penal juvenil. O sea, porque y eso también se me ocurre. Y antes de empezar con las preguntas, a mí también se me ocurre preguntarles a ustedes cómo han cambiado su chip. O sea, tiene, por lo menos en mi caso, por decirles, yo he hecho un curso de mediación cuando todavía era abogada, no era magistrada. Entonces,
cuando he hecho ese curso de mediación, a mí lo que me ha ocurrido es que después cuando he sido jueza y hemos hecho desde acá de Tucumán una experiencia piloto para la mediación judicial, yo tenía otra cabeza con relación a la mediación, era una cabeza distinta. Creo que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes han hecho ese cambio de chip en algún momento. Entonces, bueno, mezclemos las dos preguntas y conteste cada una. Primero, ¿cómo acercamos la justicia restaurativa, los principios de la justicia restaurativa a la justicia penal juvenil? Y en eso huelen la preguntita esta, ¿desde cuándo ustedes se han enamorado, se han enganchado, han decidido abrazar esta causa, han decidido cambiar su chip? ¿Empiezo yo? Meta, Marta, por supuesto. Bueno, acá. Primero decir que nosotros acá somos todos fanáticos de la justicia restaurativa, pero en septiembre del año pasado el Comité de los Derechos del Niño sacó una resolución que también forma parte del derecho de los estados, en lo cual dice específicamente que para los jóvenes tenemos que aplicar la justicia juvenil que dan buenos resultados. Y vos, Machi, me preguntabas cómo me cambió el chip. Y a mí el chip me cambió a partir de ver el fracaso, o esto que decía al principio, que la gente venía y decía o creía que los institutos eran lugares donde uno ponía a los jóvenes y sacaba buenos ciudadanos. Y en realidad no era así. Y lo que nosotros llamamos, en mi provincia, la de Buenos Aires, los acordeones, es decir, las causas, vos lo sabés, las que eran de papel antes, ahora estamos sistematizados, es decir, que venía un joven, por ahí cuando todavía no era punible por una tentativa de robo, había robado algo en una estación, que yo y terminaba con un hecho grave. Y uno miraba eso y decía, esto es el fracaso mismo del sistema, que empezó por un delito. O además uno estaba encerrando, porque no le quedaba otra alternativa, al hermano mayor, y sabía que en la casa había venido a la audiencia la mamá y tenía 4 o 5 hermanitos más que iban a correr la misma suerte. Y acá varias veces los he escuchado hablar de resocialización. Y sabes, Machi, que los tenemos que socializar. Hoy los chicos que vienen a las audiencias mías por delitos no saben leer y escribir. Es una vergüenza en este momento que nuestros hijos, que estamos hablando de la informática, que están manejando computadoras 3D, todos estos jóvenes no saben leer y escribir, se han perdido cuentos, y como yo digo, ¿dónde van a poder ir a trabajar como repositor externo si no saben qué mercadería tienen? Entonces, eso es lo que está pasando, y eso, la realidad que te choca, es lo que me cambia el chip. Y yo cortito para cerrar, porque todos tendrán mucho que decir. A mí me toca ser juez penal juvenil, juez de juicio, es decir, y que llegan a juicio oral delitos graves. Entonces, a partir de ahí tuve que sacar mis recursos para aplicar justicia restaurativa. Y yo aplico círculos restaurativos, o como dijimos antes, ahora no hay una justicia, hay prácticas, y todas las prácticas sirven, por supuesto, no haciendo cualquier cosa, sino cumpliendo los estándares de la justicia. Y yo tengo círculos restaurativos en una unidad carcelaria para mujeres, que ahora está viendo, que hablábamos al principio, de un enfoque de género, más mujeres por el delito, no porque seamos más violentas o sacamos a robar, sino porque están muchas metidas en los delitos relacionados con drogas, porque narcotraficantes no hay aumento, hay mucho más aumento de la población de mujeres que entraron al delito porque el narco o el jefe del barrio le dijo que le daba 500 pesos y llevaba una droga, y después la policía va a buscar a ella y no al narco. Entonces, estamos haciendo círculos restaurativos en la unidad 40 de mujeres, y estamos haciendo círculos con los jóvenes para que se responsabilicen, sepan el daño que causaron con su delito, cómo destruyeron una familia, qué es lo que ha pasado, y bueno, trabajar en eso, en la responsabilización, y además que cuando vuelvan a la comunidad, que ese es nuestro rol como trabajadores, como jueces, pero que somos trabajadores dentro de nuestra comunidad, devolverles a la comunidad un joven
que pueda transitar de una manera muy eficiente. Y estas son las buenas prácticas que surgen de lo restaurativo, o los buenos resultados que surgen no de un mero punitivismo, encierro en los institutos haciendo tareas que no van a conseguir o trabajo, sino siendo creativos. Yo nada más. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién quiere continuar? A mí, Iván. Iván, por Vamos, favor. Iván. Bueno, gracias, Fede. Gracias, Machi. Bueno, ¿cuándo cambiamos el chip o qué experiencia vital tuvimos? Yo llevo 10 años trabajando en cosas relacionadas con, ahora estudiando, pero trabajando en Chile estuve 10 años en torno a la justicia restaurativa, y el cambio de chip vino dado porque yo de la facultad había comprendido, había estudiado el derecho penal y las complejas teorías de la parte especial y la teoría del delito y todas esas fórmulas aritméticas y sofisticadas de la escuela alemana, que era mi profesor principal. Y después tuve el privilegio, y para mí fue el cambio de chip, en mis primeras experiencias profesionales, de trabajar en programas de justicia restaurativa en Santiago, en la capital de Chile, con temas con infractores juveniles y con infractores adultos, en las primeras experiencias en el 2006-2007 en Chile. Y me di cuenta ahí el contraste entre estas teorías y toda esta complejidad que para el ciudadano y para la ciudadana es bastante incomprensible, y lo pude contrastar con la experiencia testimonial directa de presenciar procesos de prácticas restaurativas en que las personas, las víctimas y los infractores, eran capaces de gestionar ese mismo conflicto penal, ese mismo tipo penal, esos mismos antecedentes, conversando y co-construyendo una solución que era mutuamente satisfactoria y que era reparadora. Y entonces, ese contraste de haber salido de la facultad en mi primera época profesional me permitió cambiar el chip, como dices tú, y apasionarme con el tema. Posteriormente, y aquí quiero aprovechar de relacionarlo con otra cosa que quería contarles, en los últimos 5 años, antes de venir a España, estuve trabajando en el Ministerio de Justicia en una reforma que hoy día se está discutiendo en el Congreso Nacional de Chile, al sistema penal juvenil. Y por primera vez se estaría reconociendo la justicia restaurativa en la ley chilena, que ya me referí a eso antes, en la primera parte, de la importancia por el principio de legalidad de nuestra cultura legal y judicial. Y pudimos implementar no solamente el diseño de la reforma legislativa y la reforma institucional, porque se incorporó una oferta programática en todo el país, sino que implementamos un proyecto piloto que retroalimentara a la discusión legislativa en base a evidencia chilena y no lo que pasa en otros países, ¿ya? Para nosotros eso era muy importante. Y ahí pudimos ser testigos de nuevas experiencias con casos más graves, como robos violentos, casos de ley de drogas, cuasi delitos de homicidio, lesiones graves, o sea, casos que son penalmente relevantes, ¿ya? O sea, que si no existiera la oferta de justicia restaurativa irían a una sanción, o al menos a una salida alternativa gravosa. Y en esos testimonios, que están sistematizados en un estudio, a propósito de lo que decía Ignacio, la importancia de sistematizar, ¿no? De evaluar, de generar evidencia que esté disponible científicamente, hicimos un estudio durante un año, con el apoyo de una universidad, en la cual tenemos los testimonios de las personas participantes. Y en el caso de los infractores, quedó sistematizado de qué manera la práctica restaurativa aumentó su capital social, porque, por ejemplo, aprendieron que los conflictos se pueden solucionar de una manera distinta a lo que ellos sabían. Lo pueden solucionar a través del diálogo, de la participación y de la responsabilización, de hacerse cargo. Y en el caso de las víctimas, hemos sido testigos de que tienen un interés genuino de participar y no solamente un ánimo vindicativo o sancionador o punitivo respecto a los adolescentes que cometen infracciones, sino que a través de estas metodologías efectivamente se pueden ajustar esas expectativas en pos de una solución más reparadora. Y ahí yo me he terminado de enamorar, Machi, respecto a este paradigma, porque he tenido la fortuna de ser testigo directo, con la enorme responsabilidad de ser un gestor de políticas públicas en mi país, en que tenemos un sistema penal de corte retributivo, por regla general, ¿no? Un sistema adversarial que fue reformado hace pocos años, y poder instalar este nuevo paradigma ha sido tremendamente desafiante y una responsabilidad muy grande. Pero para mí ha sido tremendamente revelador llevar los conceptos que hablábamos al inicio de este seminario a la práctica y a la evidencia. Para mí ha sido un factor preponderante para el cambio de chip o cambio de cabeza, como tú decías muy bien y muy atinadamente al inicio.
Muy bien, pues Machi, ¿te parece alguna Te toca a pequeña vos, también Iván. reflexión? Claro, déjalo Eh, Federico para el final, por favor. Venga, obvio. o Federico, si quieres hablar, así mantenemos el turno, ¿sí? Por favor, y ¿Sí? es tuyo el turno, vamos. Simplemente, porque hay una idea anteriormente que también se me había pasado a querer señalar, bueno, sobre el cambio de chip, pues creo que es una cuestión y a todos los que estamos aquí presentes y seguramente al público también, el cambio de chip ha venido o va a venir, espero, para los asistentes por la práctica profesional, ¿de acuerdo? Creo que, sin lugar a dudas, no sé si Marta, Iván y Federico están de acuerdo conmigo en que hoy en día no cabe o no va a tener cabida quien en el mundo de los operadores jurídicos no interiorice el enfoque restaurativo. ¿De acuerdo? Porque este es un viaje ya sin retorno, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, una ley amplísima como buena práctica, quería citar después la ley de justicia restaurativa de Costa Rica, que reconoce la justicia restaurativa con una absoluta visión amplia, tanto para menores, niños, niñas, adolescentes, como para adultos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, creo que es un viaje sin retorno y por tanto de ahí de nuevo hago hincapié en la necesidad de formarse, de especializarse. Yo fue durante mis estudios de licenciatura en el año 1998 cuando ya empecé a hacer asignaturas libres de mediación y me especialicé a nivel de máster en mediación familiar, después en mediación escolar y después mi trabajo me llevó a profundizar en mediación penal juvenil. Y todo eso, cuando uno siente, no solamente lo lee en los libros, sino que cuando uno siente en la realidad los efectos positivos de la mediación y de la justicia restaurativa en concreto, pues uno se convence de lo que tiene enfrente es real, es posible y como dice Marta, pues somos un grupo de convencidos que promovemos la justicia restaurativa. Con lo cual, ahora ya sí, Federico, disculpa, si me puedes aportar tu visión. Bueno, muchas gracias, Nacho. Bueno, la verdad que han aportado demasiado, así que voy a intentar aportar algo más a todo lo que ya han dicho, que es muy enriquecedor. Yo creo que el primer desafío que tenemos para acercar esto que preguntaba Machi de la justicia restaurativa, los valores y principios a lo que es la justicia penal juvenil, es darle protagonismo a la víctima en el proceso penal juvenil. Y esto no tiene que ver con que la víctima se pueda constituir, por ejemplo, en querellante. El Código Procesal de Tucumán prohíbe que la víctima pueda constituirse en querellante, pero el mensaje de la víctima es, básicamente, no venga a buscar sangre en este proceso porque no la va a encontrar. Eso es lo que quiere decir el Código Procesal a la víctima. Eso no implica que la víctima no pueda tener una participación activa durante el proceso, y si hay un fenómeno que nos está pasando, nosotros, yo creo que se los conté a ustedes también, estrenamos un nuevo Código Procesal Penal hace 1 mes y 20 días exactamente, y si hay algo que caracteriza a todas las audiencias y que ha cambiado hasta la forma de hacer justicia para bien, es la participación activa que tiene la víctima, no solo en los procesos de adultos, sino también en los procesos penales juveniles, donde obviamente se toman los recaudos del caso, donde en lo particular yo le doy la posibilidad al adolescente de que la audiencia sea pública o privada, pero en esto del reconocimiento de la autonomía progresiva, que sea el propio adolescente el que pueda elegir, al igual que de adultos, ya que pregonamos tanto que tienen los mismos derechos de los adultos, que elija en definitiva cómo quiere que se lleve adelante esa audiencia, pero obviamente que se resguarden sus datos personales y demás en caso de que trasciendan, obviamente que está ese derecho también con los adolescentes. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ya estamos logrando que la víctima participe de los procesos penales juveniles y logre el entendimiento de por dónde va la cosa en un proceso penal juvenil que tiene un fin totalmente distinto al que lo tiene con respecto a los adultos. Por ahí en el chat leía una de las preguntas y me adelanto a responderlas, Machi, si me permitís. Sí, ya te lo iba a hacer. Lorena Rotela preguntaba cuántos procesos... Que también es una gran militante. La doctora Lorena Rotela es una referente de la mediación penal en Tucumán, y en este sentido se ha dedicado puntualmente, y desde antes de la entrada en vigencia de este código se ha preocupado por lo que era la mediación penal juvenil cuando implementamos el plan piloto, y lo que me pregunta Ilona es cuántas mediaciones penales juveniles se van haciendo desde que empezó el código. Yo podría responderles por mí nada más, a pesar que tengo otras dos colegas que son penales de niños, niñas y adolescentes. En lo personal, se ha llegado a 4 mediaciones penales juveniles desde lo que va de la vigencia del código, que es
50 días, ¿no? Si lo contamos desde hoy. Ahora, ¿de qué manera se dieron esas mediaciones? Bueno, ahí sí, un poco tuve que asumir un rol más que proactivo, digamos, como magistrado, para recordarle a las partes, diciéndoles, che, no de esta manera, pero miren que existe la mediación, recuerden que está en el artículo 300 y pico del Código Procesal Penal de Tucumán, traten de usarlo como medio de una salida alternativa, porque en definitiva creo que es la que más se acerca a cumplimentar con el principio y los principios restaurativos que preguntaba Machi. Muchas veces la inercia tradicional, sobre todo por parte del Ministerio Público Fiscal, es cerremos en probation, pero me pasó en un caso, por ejemplo, donde se buscaba un acuerdo con una reparación económica hacia la víctima, o una multa que creo que era, perdón, no era hacia la víctima, sino que era una multa de 20.000 pesos que iba a ir destinada al sistema de salud o una cosa así. Entonces, yo le pregunté ahí en ese momento si estaba la víctima, le digo, oigan, ¿y por qué no piensan en otro tipo de salida? ¿Por qué no se plantean? Quizás la víctima no esté interesada en que el adolescente, que de por ahí es de escasos recursos, tenga que hacer un gran esfuerzo, sus familiares, o ir a pedir un préstamo para hacer esa reparación. En definitiva, la víctima está buscando tal vez, primero, ser comprendida, segundo, un pedido de disculpas, y tercero, otra cosa que sea distinta a lo que se le está proponiendo. Entonces, en virtud de esa propuesta, se cambió un poco el rumbo del final del proceso y logramos que en lugar de una suspensión de juicio a prueba se haga un acuerdo o se suspendan los términos del proceso para que se deriven al Centro de Mediación Penal Juvenil. ¿Qué quiero decir con esto y que me parece fundamental y que ya lo dijeron ustedes muy bien? Necesitamos las herramientas legales, las tenemos. Más o menos en un Código Procesal Penal están porque por suerte incorporó y hace letra y carne lo que tiene que ver con toda la convención, los tratados internacionales y demás, con lo cual no podemos quejarnos de que no tenemos normas. A partir de ahí lo que necesitamos es un cambio cultural, sobre todo de todos los operadores, no solo que existan magistrados especializados, sino que en Tucumán estamos luchando para que se especialicen fiscalías, para que se especialicen defensorías oficiales, técnicas, y que no tengan que ver solo con el asesor de menores, sino que hagan una defensa con una visión especializada del proceso, y que a través de todos esos operadores se instale en la cabeza de que el principio de materia penal juvenil es la no judicialización del conflicto, es no llevar a juicio, sino que optar por salidas alternativas. Creo que la unidad de decisión fiscal, de decisión temprana, que es como el gran embudo donde entran hoy todas las causas y de ahí se derivan a distintas unidades fiscales, tiene un rol preponderante en este sentido, y es desde allí donde deben empezar a aplicarse todas estas salidas alternativas, pero con enfoque restaurativo. Y por último, me parece importante que siempre todos los operadores, no solo los magistrados, sino que los fiscales, los defensores y todo aquel que participe en la audiencia, valore como primera posibilidad la de aplicar una salida restaurativa al conflicto penal. Me parece que ese es el gran desafío. Y respondiendo a la última pregunta de Machi en esto de cómo te enamorás o cómo te enganchas con el tema de la justicia restaurativa, a mí me pasó algo muy curioso, porque un domingo a la noche, en un entretiempo de un partido de fútbol, me entré en la aplicación Mercado Libre y compré un libro. Ese libro era de una editorial de Buenos Aires. Llevaba una semana como juez. Y inmediatamente me contestó el comprador, el vendedor del libro, el dueño de la editorial, y me dice, ¿venís a las jornadas? Y yo le pregunto, ¿qué jornadas? Y me dice, las jornadas bonaerenses del Fuero Penal Juvenil. Ah, mirá, ¿cuándo son? Dentro de 2 semanas. Bueno, listo, me fui a la jornada, fui un atrevido, sin conocer a nadie. Ahí la conocí a Marta, y nos hicimos amigos, y a partir de ahí Marta me invitó al año siguiente a unas jornadas en la Cava sobre justicia restaurativa, donde tuve la oportunidad también de disertar, pero sobre todo de aprender un montón, así que se lo agradezco públicamente. O sea que Marta, vos lo enamores de la mediación, y de la justicia restaurativa. Hubo un antes y un después, pero esto me cambió totalmente la visión, no solo desde el punto de vista de la justicia juvenil, porque en Tucumán se venía trabajando con un sistema muy tutelar clásico, me llevó a trabajar, o me impulsó a trabajar, intentar trabajar de otra manera, y sobre todo a partir del enfoque restaurativo. Así que eso es lo que podría contarles. Bueno, antes de darle lugar al cierre, les hago una preguntita. Pregunta Juanjo Castelli.
¿qué tipo de prácticas se pueden aplicar conforme a la etapa en la que se encuentra el proceso? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hay prácticas restaurativas diferenciadas para una etapa inicial, como la formulación de cargos, y cuando ya existe condena? A ver si alguien la quiere responder. Sí, mi opinión, bueno, quiero decir que esto de dónde estoy formada, ¿no? Que dice mucho. Yo me formé en Lovaina con Ivo Herzen, que quería mostrar una filmina, que no es un tema de recursos, sino que es un tema de cabeza. Y voy a decir algo negativo. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un sistema de justicia penal especializado, con fiscales y defensores especializados. Sin embargo, mis queridos colegas, que son chicos a quien quiero muchísimo, y Fede los conoce a muchos por participar en este foro, dieron un examen muy bueno con los principios del sistema penal juvenil, pero hoy se han convertido en fiscales, defensores y algunos jueces, lo que yo les llamo un penalito, es decir, aplican el sistema penal de adultos y le sacan un poquito, y se olvidan de todos estos principios de inserción, de última ratio. Entonces, acá también es todo un tema de un ejercicio y de un convencimiento de esto. Y bueno, yo decía esto de Lovaina, ¿por qué? Porque yo ahí en Lovaina vi Lovaina, como no sé si lo dije en la charla o como estuvimos un rato antes charlando sobre las empanadas y Tucumán, que Lovaina es una ciudad restaurativa. Ellos lo tienen desde el jardín de infantes con los chicos que en vez de aprender a pelear, dirimen los conflictos. Y también a mí me interesaba, lo tienen en la cárcel, aún con condenados a perpetua, donde le ofrecen la reparación más allá de que las víctimas. Y bueno, no lo puedo contar porque nos llevaría tiempo. Yo tuve la posibilidad de asistir a una mediación con un señor donde en última instancia se hizo el encuentro restaurativo con el padre de la víctima, le había matado el hijo. Y el señor le dijo, yo no lo voy a poder perdonar porque perdí a mi hijo, pero sí me parece muy bien y estoy más tranquilo sabiendo que usted, no sé si podrá salir de la cárcel a los 30, cuando cumpliera 30 años, ya llevaba un largo periodo, pero además una de las cosas que pidió, primero quería saber cuáles habían sido los últimos momentos de su hijo y por qué había matado a su hijo. Y fue muy increíble porque el hombre le contó que entró a esa casa porque le habían pasado un dato de que la casa estaba vacía, y es que el hijo siempre se iba con ellos los fines de semana a una casa que tenían ahí por la montaña, y ese fin de semana el chico se había quedado. Cuando la persona entra, que había entrado con algo que había roto la ventana, se encuentra con el chico que había salido al escuchar el ruido, y bueno, y ahí lo mata. Entonces, primero que no es que había sido un encono hacia su hijo, que la muerte hacia ese chico había sido en última instancia un accidente, digamos, porque la persona lo que quería era robar, y además, bueno, había una historia de por qué necesitaba plata, o sea, se desarrolló toda una historia que el hombre por lo menos pudo cerrar este proceso, el dolor nunca iba a ser. Y además, ¿qué le pidió el hombre? Que el día que recupere la libertad, porque estaba próximo, había tenido una conducta ejemplar, estaba trabajando dentro de la cárcel, había hecho maravillas, que cuando se cumpliera un año de la muerte, iba a tener algunos permisos, fuera a la tumba de su hijo a llevarle flores, que era como una forma de acordarse de eso que había hecho y que tengo otra nueva. Hay todo un proceso, esto sería muy largo de explicar, hay todo un proceso de las personas. Es más, también en la provincia de Buenos Aires tenemos a Silvia Igarzábal, que es una de las madres del dolor, que ella dice que ella está yendo a las cárceles para explicar el dolor que significan pérdidas y estas cosas, y hay todo un proceso restaurativo. Y bueno, con esto lo que quiero decir es que en muchos lados, por eso vieron que usé el power, porque soy una desordenada, en general se usa como una forma de desagotar la justicia para pequeños casos, pero hay casos y casos.
hay victimarios y víctimas que quieren no aceptar, pero lo cierto es que cuando tenemos un buen mediador y un proceso restaurativo que sea indirecto, siempre hay solución. Y a la pregunta, yo lo estoy aplicando aún, a Iván está levantando el dedo y seguramente dará una respuesta por ahí seguro más inteligente que la mía. Se puede aplicar desde delitos menores, donde es mucho más fácil, y trabajar con la comunidad, hasta delitos graves, donde por supuesto no le vamos a devolver a una viuda, a un hermano, la víctima, pero por lo menos le vamos a ayudar a cerrar este proceso, a reconciliarse con la comunidad, poder salir adelante de sus ataques de pánico, de todas estas cuestiones que le pase, y al ofensor le resulta mucho más fácil leer una sentencia con tantas condenas que confrontar y darse cuenta del daño terrible que le causó a una familia que, como dicen algunos chicos, me doy cuenta que si esto le hubiera pasado a mi mamá, hubiera sido al revés, o si esto hubiera sido en mi familia, esto hubiera... Bueno, pensá que ese es el daño que vos causaste. Nada más. Iván. ¿Querés decir algo? Sí, complementar lo de Marta, porque muy buena la explicación, pero quería contar también algo de la experiencia que habíamos hecho en Chile y que me hace sentido a partir de la reflexión que estaban planteando. Yo creo que no hay una fórmula matemática o aritmética para decir si una práctica es mejor que otra en una etapa procesal que otra, en el fondo, o para ciertos tipos penales. Precisamente, las recomendaciones de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, del Consejo de Europa, ahora en lo que se está empezando a debatir en organismos iberoamericanos, es que esto en definitiva es un enfoque de necesidades, de intereses de justicia, y lo que hay que poner al centro del análisis para determinar si es adecuada o no el enfoque restaurativo como vía de solución y luego ver la práctica restaurativa. Lo primero que debemos ver es el daño ocasionado y las características de las personas que están involucradas, desde la perspectiva de que estos son mecanismos voluntarios, participativos y que van adelante. Entonces, yo creo que este enfoque, y por eso muy bien lo decía Ignacio, no es una definición cerrada, no es un concepto que nosotros podamos aplicar o insertar en la teoría del delito penal, sino que es un enfoque de abordaje de un hecho que ha ocasionado un daño a una persona y a las relaciones. Desde esa perspectiva, creo que lo que debiese orientar la toma de decisiones de los operadores judiciales, en este caso de los magistrados en Tucumán, si me permiten una sugerencia a partir de mi experiencia, es que ustedes puedan aproximarse lo más posible al enfoque, a criterios de toma de decisiones que no son taxativos, sino que son acumulativos de alguna manera. Uno puede considerar variables del caso concreto. Y Machi, lo voy a tratar de hacer muy breve, pero creo que un ejemplo es sintomático de este tipo de discusiones para llevarlo a algo práctico. Nosotros en Chile tenemos la ley de drogas, que es la ley 20.000, que es sumamente dura, punitiva, restringe mucho la aplicación de las salidas alternativas, de hecho los acuerdos reparatorios los descarta, solamente se puede la suspensión condicional. Y se aplica también a los adolescentes bajo una lógica, como bien explicaron mis compañeros antes, bajo una lógica de adulto, y se aplica de la misma manera o prácticamente homologada en el caso de los jóvenes. Tuvimos la derivación de un caso de microtráfico en un colegio donde el caso nos llegó derivado a mediación y al adolescente ya lo habían expulsado del colegio, del establecimiento. Le habían aplicado la ley de convivencia, la ley 20.000, y por tanto el manual de convivencia escolar, el chico ya estaba fuera del colegio, expulsado de su comunidad. Hicimos el proceso de mediación y la primera pregunta que nos hicimos, bueno, en un caso de microtráfico, que es un delito de peligro, ¿quién es la víctima? ¿Quién se podría sentar al frente? Por lo tanto, reflexionamos para ese caso en particular y no lo descartamos porque no había una víctima en la categoría penal tradicional, sino que dijimos, en función de las necesidades de este caso, del daño que se ocasionó a la comunidad, ¿quién puede sentarse al frente? Hicimos un proceso de mediación a la medida de ese caso y al frente se sentó el director del establecimiento en representación de la comunidad. Y para equilibrar los poderes de diálogo, de participación y de negociación, el adolescente estuvo acompañado de su familia como círculo de apoyo, que también es un componente muy importante de los modelos de justicia restaurativa. No me puedo alargar en el detalle de todo el caso, pero sí les quiero contar que como resultado del proceso restaurativo, el adolescente fue reintegrado a la comunidad escolar, o sea, ellos revirtieron la medida de expulsión, y por lo tanto él sigue estudiando en ese establecimiento educacional, y de cara a la comunidad se representó como alguien que había cometido un error, pero que pudo hacer algo al respecto. Aumento de capital social. Y la víctima, en este caso el establecimiento educacional, no lo expulsó, sino que lo reintegró en la comunidad. ¿Ya? Esto tiene una proyección en el sistema penal que es sumamente interesante, porque la Fiscalía Nacional y la Fiscalía Regional, en ese caso,
autorizaron que no se le impusieran condiciones adicionales, porque entendieron que el conflicto penal estaba resuelto, que no había nada pendiente desde el punto de vista del daño ocasionado y del daño a las relaciones. Y solamente impusieron el mínimo que le permitía la ley 20.000, que era dejar suspenso por un año el sobreseimiento, pero solamente con acreditar sus notas al final del semestre. No tenía que ir a firmar a la comisaría, no tenía que ir a firmar al tribunal, no tenía que someterse a ningún programa de intervención de reinserción social, porque todos los actores, el juez, el fiscal, el defensor, entendieron que el conflicto penal estaba razonablemente resuelto y el daño estaba reparado. Solamente quería decir eso, Machi, pero me pareció que llevar a la práctica estos conceptos podía servir para ilustrar la aplicabilidad y lo que tienen por delante como desafío en Tucumán, que creo que es maravilloso. Lo veo, Nacho, levanta la mano, Sí. Nacho. Sí, solamente 2 minutos en relación con lo que decía Iván. Creo que ciertamente, por mi parte, nunca soy un defensor de aplicar en el 100% de las ocasiones siempre justicia restaurativa. Creo que tenemos que ser muy rigurosos, porque si lo aplicamos en exceso y sin un criterio oportuno, ahí están los criterios de necesidad, de oportunidad, y también de individualización, especialmente individualización. Tenemos que analizar el caso concreto y determinar si para ese niño o niña adolescente realmente, de cara a su desarrollo personal, en su madurez formativa, en definitiva, atendiendo al interés superior del niño, procede o no aplicar justicia restaurativa, porque en ocasiones nos cegamos con estadísticas para promover que nuestra ciudad, nuestro juzgado, nuestra fiscalía promueve mucho justicia restaurativa, pero yo no defiendo que haya que hacer mucho. Hay que hacerlo en los casos en los cuales sea pertinente y proceda respecto de ese niño en concreto o de esa niña en concreto. Y además, como ya tenemos, por suerte, la observación general que nos explica cómo hay que determinar el interés superior del niño, pues entonces ya no hay excusa para nada. O sea, esto ya no es un concepto jurídico indeterminado. Hay que trabajar, eso sí. Hay que sentarse, a coger los criterios de determinación y decir, a este caso concreto, procede o no a aplicar un mecanismo de justicia restaurativa. Y como decía anteriormente también Iván, creo que no hay una regla aritmética para determinar en el momento procesal cuál es el mejor mecanismo. No, todos son válidos, siempre atendiendo al caso concreto. Y finalmente, solamente recomendar una lectura para que el público sea capaz de determinar o de discernir cómo es posible aplicar justicia restaurativa hasta en casos gravísimos. Y es un libro publicado, seguramente que Iván lo conozca, yo siempre me gusta recomendarlo, es el libro de Esther Pascual Rodríguez, también es un libro titulado Los ojos del otro, encuentros restaurativos entre víctimas y exmiembros de ETA, de la banda terrorista ETA, con lo cual, si el equipo de Esther Pascual Rodríguez, Julián Carlos Martín ha sido capaces de promover en España esos mecanismos de restauración penitenciaria, creo que todo lo que está por debajo es posible. Por lo tanto, creo que los límites al ámbito objetivo de aplicación son más que, o pueden ser objeto de ser repensados de cara al futuro y aplicar mecanismos de justicia restaurativa. No quiero decir con esto que sean siempre, la justicia restaurativa tenga que ser sustitutiva de una sanción, pero sí puede ser complementaria, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por mi parte, nada más. Prometo que ya finalizo. Muchas gracias. Bueno, cierro, diciendo algunas cositas. La primera es que una frivolidad, pero he visto en varios, ahora en la época de los programas, de ver muchos programas y muchas series, he visto en varios programas de Estados Unidos, en varias series, que están aplicando algunos casos de justicia restaurativa. Para que no quede tan cholula, después lo mando por privado. Cuando me pregunte, si no, va a quedar muy poco acorde con el nivel de la charla. Si les mando, pero he visto varios casos en los cuales se aplicaba justicia restaurativa que me pareció muy, muy, muy interesante. Bueno, en la previa, les cuento a ustedes que no han podido estar con nosotros en la previa, hemos hablado del armado de un espacio regional, pero no hablamos solamente de un regional que tenga que ver con el norte argentino, sino un espacio regional y con nuestros hermanos, no solo latinoamericanos, sino también con España, con los que tenemos muchos lazos y con los que se puede trabajar. Es un espacio que lo vamos a hacer y también
apostando y con el apoyo de la Federación Argentina, que ustedes saben que formo parte de ese lugar, porque nosotros, esto no es solamente de ustedes, sino que hay mucha gente que está comprometida con el tema. Los desafío a que el próximo encuentro que tengamos sea un encuentro de casos, porque la verdad que se ha puesto muy interesante cuando ustedes han empezado a contar algunos casos en donde uno pueda ver en acción todo esto de lo que veníamos hablando en teoría, y me parece que eso quizás abriendo un poco el juego serviría para abrir un poco las cabezas. Entonces me da la impresión que nuestro próximo encuentro, nuestro siguiente conversatorio, tendría que versar al respecto. Y por supuesto que están invitados a comer las empanadas, pero como ahora digo, ya no sé cuándo, o sea, primero decíamos en mayo, en junio, en julio, en agosto, no sé si será el año que viene, desconozco, pero sí a que a este encuentro lo podamos hacer y lo podamos hacer en forma presencial, porque ha sido un verdadero gusto tenerlos con nosotros. Muy agradecido, creo yo que, o sea, particularmente creo en una sola forma de justicia, que es la justicia proactiva, y creo que en algunas cuestiones nosotros lo que tenemos que hacer es derribar estructuras. Y quizás en el espacio en el que ustedes están, un espacio tan rico y tan importante, es lo que están haciendo. Están derribando estructuras mentales que en definitiva lo que hacen es enceguecernos como justicia, alejarnos de la sociedad. Y la verdad que les agradezco de corazón que hayan participado del espacio, ya están invitados a la próxima, y les digo que hemos tenido una alta concurrencia con un montón de gente que les manda saludos y pondera lo excelente de cada una de las disertaciones, que me ha encantado en lo particular, y creo que ha sumado muchísimo, muchísimo a este espacio que nosotros tenemos desde la Asociación de Magistrados. Bueno, no sé si alguno quiere hablar, decir alguna cosita, y si no, nos vemos, Dios mediante, en el segundo encuentro al que desde ya nos ponemos a trabajar. Muchas gracias por acompañarnos a todas y a todos, y nos vemos el día jueves con una charla de familia. El día viernes tenemos, esto es como Netflix, ustedes no lo saben, pero vamos adelantando la cartelera. Tenemos el jueves un encuentro de derecho de familia, y el viernes tenemos de derecho penal, así que están todos invitados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Que estén bien. Chao. Saludos.